Bueno, como siempre, cada uno de los estudios que estamos haciendo, en este caso, seguimos con la serie de las exigencias de Cristo. Entendemos que estamos bombardeados por un contexto de mucha teología, de mucho estudio, o algunas veces, ¿no es cierto?, más bien de ofertones del Evangelio, donde se ofrecen muchas cosas, ¿no? Pero se le olvida a la iglesia que eh, Jesús es el creador del universo y tiene todo el derecho y la autoridad. El único que puede hacerlo es hacer exigencias a su pueblo, e incluso al mundo, a quienes no son su pueblo también. Por lo tanto, seguimos con esta serie sobre las exigencias de Jesús y esta noche vamos a ir a la exigencia número 17. Ustedes van a ver que está bastante conectada con la exigencia anterior, pero como siempre vamos a comenzar con algunas preguntas y la idea es que podamos entonces nosotros mismos responderlas de acuerdo a lo que entendemos. Aquí no, las respuestas, no hay respuestas correctas o incorrectas, no se preocupen de eso, porque la palabra de Dios nos va a ir corrigiendo. ¿Ya? Por cierto, esta noche la introducción va a ser bastante larga, porque tengo que dar mucho contexto en la temática que vamos a tocar. La primera pregunta es, ¿cómo somos? ¿Cómo somos como cristianos? ¿Cómo nos autodefiniríamos? Cada uno de nosotros, si pudiera autodefinirse, ¿cómo diría que es, eh, cómo soy yo? No decir yo como es María Eugenia, sino yo como Andrés decir cómo soy yo, como cristiano. Y que cada uno de nosotros, ok, está bien, perfecto. Yo soy un cristiano que primero entiendo que Dios me escogió a pesar de mí y que está en una lucha constante. Una de esas grandes luchas que tengo yo creo que es el orgullo, uno de los elementos que me define. Ujú. No solamente el ser orgulloso de muchas maneras. A ver, por ejemplo, cuando uno va conduciendo y piensa que el resto conduce mal, eso es orgullo, ¿ah? Porque el orgullo hace mirar desde arriba a los demás como inferiores. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes me ven conducir, se van a dar cuenta que el resto de las personas, cuando voy conduciendo, parece que conduce mal, salvo yo. Eso es orgullo. Básicamente hay que reconocerlo. Eso y muchas otras expresiones. Entonces, soy un cristiano que tiene la convicción de que ha sido escogido por Dios por su propia gracia, pero que está en una consciente lucha y revisión constante de mi propio ser para ir cambiando. Ujú. Ahora a ustedes les toca. Mm. Bueno, es un buen punto. A ver, podemos autodefinirnos, ¿no es cierto? Diciendo somos cristianos. ¿Cómo son los cristianos? ¿Cómo deberíamos ser los cristianos? Hola, Naldo. De acuerdo a la palabra de Dios, deberíamos ser humildes, ¿no es cierto? Dispuestos al servicio a Dios y al prójimo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Podría eso ser una buena descripción de cada uno de nosotros? ¿Lo que debería se aplica? ¿Con matices? Ok. ¿Ya? Segunda pregunta. A partir de ahí, ¿estamos dispuestos a llevar la verdad, sabemos que es la verdad, de manera humilde, pero firmes basados en la verdad? Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vemos de pronto a personajes como, creo que el más icónico en Chile es el pastor Soto, ¿no es cierto? Él está seguro de la verdad, pero no se muestra mucho de humildad o de amor. Y uno podría decir, ¿de verdad este hombre es cristiano o no? Está hablando de la verdad, pero está dispuesto a llevar la verdad de manera humilde. Recuerda lo que Pedro decía, que cuando te pidan cuentas de tu fe, responde de manera sobria y humilde. Y cuando nosotros vemos al pastor Soto y a tantos otros que estamos en la misma vereda en términos de saber que esta es la verdad, pero la actitud de llevar la verdad dista bastante de lo que debería ser el carácter de un cristiano, porque dista de ser el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre eso?
Si yo, por ejemplo, siempre he visto al pastor Soto, como que dice, siempre dice, se parece a Juan el Bautista, porque dice las cosas, pero sin tapujos, así no va. Pero sí lo que le falta es que alguien lo meta en el camino correcto, si no, se puede decir muchas cosas, pero hay alguien que tiene que decirle esas cosas, como que él dice, no están ya. Ajá. La forma es la mala. Pero sí yo lo encuentro, por ejemplo, muy parecido a eso, porque, por ejemplo, todos sabemos que Juan el Bautista pagó con su vida, el decirle a Herodes lo que él hacía. Eso estaba bien, pero él se lo dijo con la palabra que Dios le enseñó a él. Entonces no se la dijo así nomás. Pero en cambio acá, creo que al pastor Soto le está faltando eso. Ahora, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Ser como Juan el Bautista? ¿Ser como Cristo? ¿No es cierto? Porque sí hemos tenido personas que podrían ser muy inspiracionales para nosotros, ¿no? Con quien nos caracterizamos de alguna manera, pero el llamado de la palabra de Dios es ser como Cristo, ¿no es cierto? Ahora, otra pregunta, y esta es una pregunta un poquitito, reconozco, es un poquitito más engañosa como pregunta. ¿Es humilde? Estamos hablando de las formas, ¿no es cierto? Ahora estamos un poquito hablando de la forma. Tenemos la verdad, pero se supone que deberíamos decirla de manera humilde. Ahora, ¿mm? ¿Ok? La pregunta es ahora, ¿es humilde quien dice que tiene la verdad y le dice al resto que está equivocado? ¿No? Yo pienso que no, muy autoritario. Creo que Ajá. A ver, eh, ahora, ¿recuerdan la semana pasada cuando estuvimos viendo, justamente hablando de la falsa humildad? Que tiene mucho que ver con la forma, ¿no es cierto? O sea, podemos parecer humildes, ¿ya? ¿Qué elemento hace que la forma sea genuina cuando estamos diciendo la verdad? Porque en el fondo lo que le estamos diciendo al resto es que están equivocados. Es una, es una pregunta capciosa, es una pregunta que conlleva, ok, ya, ok, que no sea nuestra verdad. O sea, ya, cuando yo le pongo, por ejemplo, ah, no sé, cuando yo a alguien le corrijo algo que yo, no que yo creo que está bien, ajá, porque es la verdad. claro, Cristo dice que esa ya, es la verdad. ujú, Inclusive a veces con verdades que uno mismo está trabajando, que a uno ujú. no le, uno todavía no las tiene Contrastan bien a uno mismo, procesadas, ajá, pero esa es la verdad. claro. Ujú, Ahora, como te digo, me refiero yo a la forma, o sea, si yo voy en una tribuna y prepotente, mira, sabes que estás equivocado porque eso no es, ujú. bueno, por mi forma puede ser que la otra persona Rechace, ¿no es cierto? Sí, rechace. ajá. Yo creo que eso hace como una diferencia. Es un poco lo que decíamos el día domingo también, ¿no es cierto? Yo Ahora, ¿mm? sí, lo que pasa es que aquí hay dos miradas. Ujú, Está la percepción de nosotros como cristianos, y yo creo que el detalle, llevándolo a un ejemplo, el detalle es el siguiente. Si yo, con la verdad que es la palabra de Dios, le indico a una persona no creyente o incluso a un hermano que está en el error, eh, ¿cómo yo puedo ver si realmente fui humilde o no? Que siento yo, y lo expreso como un ejemplo, que mi espíritu va a estar alineado con lo que yo estoy mencionando, que es la palabra. En ese sentido, nos va a traer paz. Si es la voluntad de Dios que esa persona lo tome bien, si no es un no creyente o en este caso un hermano, ya es otra mirada, pero aún así, la otra persona, y es lo que hablábamos en el estudio pasado, puede manifestar que estamos siendo poco humildes, ujú, que puede ser precisamente algo con lo que él ujú, está luchando. ujú, Entonces, es difícil que una persona reconozca eh, que realmente se equivocó, y incluso hay mucha evidencia bíblica, ¿no es cierto? Pero
Finalmente, por eso digo, son dos miradas, porque si lo vemos en nuestro Señor, él dijo que era la verdad y es la verdad. Cuando confrontó a las personas, no, no veo yo que tenga que ver con un tema de forma, Ujú. porque uno puede ser con autoridad, ¿verdad? Manifestar algo, pero tiene que ver mucho también con el estado de la otra persona, Mm, de claro. esa sintonía en el fondo, que siempre se dice, si espiritualmente estamos todos como en una misma sintonía, a mí no me va a dañar que efectivamente me digan, ¿sabes qué? En esto tú estás mal. Mm. Hermano, ten cuidado, no vayas por este camino. Ahora, cuando estamos en medio de una sociedad tan pluralista como la nuestra, ¿no es cierto?, donde hay tantas verdades, tantos caminos hacia Dios, y nosotros vamos donde las personas, creyentes y no creyentes, y les decimos, solo hay un camino hacia Dios, y ese es Cristo. Ajá. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos interpretan? ¿No es cierto? Qué arrogantes. Ajá. Esa es la primera interpretación que dan sobre nosotros. Ahora, Jesús pone un ejemplo de cómo deberíamos ser frente a ese acercamiento a la verdad. Ahora voy a hacer la última pregunta y parece que no está conectada con lo anterior y a partir de ahí voy a hacer una introducción un poco larga, pero después se van a dar cuenta que sí está muy conectada. ¿Ok? Al principio no mucho, no va a parecer tan conectada, porque vamos a hacer como una especie de salto de lo que hemos estado hablando hasta el momento hacia otra área, pero luego vamos a ver cómo Jesús mismo lo conecta. ¿Ya? ¿Quiénes son en esta sociedad tan pluralista en la que hoy en día vivimos, quiénes son en nuestra sociedad los más indefensos? ¿Quiénes más? Los ancianos, más vulnerables, ¿no es cierto? ¿Quiénes más? Ujú. Personas enfermas, discapacitados, posiblemente hoy en nuestra sociedad inmigrantes también. Imagínense entonces si decimos, si los niños son indefensos, si los inmigrantes son indefensos, imaginemos los niños de los inmigrantes. Ajá. Y si esos niños además tienen incapacidades, están más indefensos todavía, ¿no es cierto? Entonces, dentro de de nuestro parámetro, de nuestro espectro de indefensión, de personas que están mucho más indefensas, más vulnerables, ¿quiénes estarían dentro de todos esos como en el primer lugar de la indefensión absoluta? Mira, esta foto no es para vanagloriarme porque todavía no entiendo por qué razón estuve ahí. La iglesia, y es lo que yo hice el día domingo también, la iglesia debe tener una voz que denuncia lo que va en contra de Dios para la humanidad. Y uno muchas veces en esos momentos va a tener que tocar los cachitos de los caracoles de políticos, de corruptos y todo, porque ese es nuestro trabajo, denunciar lo que está en contra del corazón de Dios. Y yo no hablaría de lo que no sé. He estado en muchos lugares y me ha constado de lo que estoy hablando. Esa foto es en las Naciones Unidas en Nueva York. Ok. Existen organismos internacionales que deben velar por los derechos de todo ser humano para evitar que sobre todo los más indefensos no sean afectados, ¿ya? Ya sea por guerras, ya sea por violencias, por migraciones, por hambre, y uno de esos organismos internacionales que fue creado con ese fin y que debería tener mayor relevancia y poder para, para proteger a los indefensos es las Naciones Unidas. ¿Ok? Ahora bien, uno de los atentados contra la vida de los más indefensos es el de los niños que aún están por nacer, o sea, el aborto. Si hay alguien indefenso, absolutamente indefenso, es un bebé en el vientre de su mamá. Para darle protección durante la gestación, Dios lo puso allí y no lo puso en un huevo. Y en la naturaleza existe el nacimiento de seres en huevos, los pollos, las gallinas, ¿no es cierto? Pero Dios lo puso ahí, en el vientre materno. Ahora,
qué dice las Naciones Unidas oficialmente sobre el aborto, o sea, qué dice acerca de los más indefensos dentro de los indefensos. Y voy a leer un comunicado oficial. Naciones Unidas, 27 de septiembre de 2018. Los estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo, según un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Ok? El mismo informe dice, se estima que 225 millones de mujeres en todo el mundo carecen de acceso a la anticoncepción moderna, lo que a menudo lleva a embarazos no deseados. Para las niñas, los problemas derivados del embarazo y del parto son algunas de las causas más comunes de muerte en los países en desarrollo, y las menores de 15 años corren 5 veces más riesgos, manifestaron los expertos en un comunicado para conmemorar el Día Internacional del Aborto, que es el 28 de septiembre. Parece un informe serio, ¿ya? Yo he estado en esos lugares y todo parece serio. Pero ¿saben, por ejemplo, cuántas niñas han muerto en Chile, de acuerdo a lo que dice el informe de las Naciones Unidas? ¿Cuántas niñas han muerto en Chile en los últimos 30 años producto de un embarazo no deseado? No existen estadísticas. Hay silencio. De hecho, no existen datos específicos de cuántas muertes maternas correspondieron a niñas menores de 18 años, ni cuántas por embarazo no deseado. O sea, se está diciendo en un informe serio algo que no está corroborado con datos oficiales, ni siquiera de este tipo de gobiernos. Totalmente. Aunque se informa que las complicaciones del embarazo adolescente pueden causar la mortalidad, no hay cifras públicas que indiquen cuántas de esas niñas fallecieron por embarazo no deseado. De hecho, es más, uno de los temas que se pone sobre la palestra es el riesgo de las niñas por el embarazo, o sea, por abortos clandestinos, pero no hay estadísticas. ¿Ok? Ahora, según la Alianza por la Solidaridad, así se llama, evidentemente es un organismo asociado a organizaciones pro aborto, dicen que 47.000 mujeres mueren debido a abortos inseguros y otras 5 millones sufren lesiones graves. Solo en Latinoamérica, estoy leyendo lo oficial, solo en Latinoamérica las víctimas de abortos inseguros suponen el 24% del total de las muertes relacionadas con el embarazo y el parto. Cuando se les pregunta de dónde sacan esos datos, nuevamente silencio. O no hay informaciones oficiales, sino sesgadas, que vienen de esas mismas organizaciones. ¿Se acuerdan del chiste del Bombo Fica? La plaza más linda de Chile es la plaza de Purén, según una encuesta hecha en Purén. ¿Ya? O sea, parece un chiste, pero esa es la realidad. Por cierto, una de las instancias creadas dentro de las Naciones Unidas que tiene como objetivo velar por los niños o la niñez es la UNICEF. Ustedes lo saben. O el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, así se llama. Esto fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1946. Recuerdan que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. ¿Cuál fue el objetivo? Para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue creado como un organismo permanente dentro de las Naciones Unidas. ¿Cuál era su origen? Era una organización encargada de ayudar a los niños a proteger sus derechos. UNICEF intentó proporcionar durante décadas alimento, ropa y atención médica a los niños de todo el mundo, e intentó asimismo satisfacer sus demás necesidades. Eso fue real durante décadas. Pero hoy en día ese organismo está completamente desvirtuado, como muchos otros organismos internacionales que pasaron de defender a los más indefensos a defender los intereses de grupos ideológicos, comerciales, políticos o culturales. Esa es la realidad. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, cuando se produjo el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del año 2024, hubo 17 funcionarios de la Cruz Roja, que está documentado en videos y todo, que ayudaron en el ataque.
organismo internacional que se supone que va a ayudar a las personas, ¿ya? De hecho, tuvieron que despedir por la presión internacional a esos 17 funcionarios. Estamos hablando de cuestiones reales. Bueno, es la misma ONU que dice que el cristianismo no permite que el mundo se desarrolle. Ese es el sesgo que tiene. Yo he estado allí. Y ese planteamiento va silenciando la posibilidad de que los niños sean expuestos al cristianismo. ¿Qué es lo que hace las Naciones Unidas oficialmente? Evita que los niños lleguen a Cristo. ¿Mm? Ahora, recordemos, las Naciones Unidas fue creada para proteger los derechos humanos, pero ha adoptado posturas controversiales sobre el aborto, promoviendo la despenalización oficialmente. Entonces, es evidente que, que se cuestiona si realmente protege a los más indefensos. Ahora, ¿será real en todo el mundo o es solamente allí? Bueno, en Latinoamérica, no sé si ustedes saben, y esto nuevamente es oficial, es información que viene de los mismos organismos. María Cristina Perceval, directora regional de la UNICEF, sobre la UNICEF se supone que tiene que cuidar los derechos de los niños, protegerlos. Ella es la directora regional, o sea, para todas las Américas de la UNICEF, y dice en un reporte que se llama Bien por Chile, asegura que la desigualdad y la violencia son los principales retos en Latinoamérica, y ella dice, creo que hay una ruta de la violencia sobre la infancia que hay que erradicar definitivamente para hacer posible y real la prevención del embarazo adolescente. Por eso hay que promover el aborto. Ahora, uno se pregunta, ¿cuántos bebés, mujeres, fueron abortadas? En el mundo hay más de 60 millones de abortos hechos. ¿Ok? Y con ello, entonces, con estas posturas se promueve el aborto. Claro, la UNICEF es un organismo de las Naciones Unidas que hoy en día se supone es la organización internacional que más promueve el aborto, que debería promover el cuidado y los derechos de los niños. Se supone que los niños deberían ser protegidos. Para eso se crearon esos organismos que debían velar por los derechos de la niñez ante los escenarios vulnerables. Ahora, en realidad la pregunta es válida. ¿De verdad entonces se protege a los niños? Por ejemplo, ¿qué pasa en Chile? Y ya sabemos lo que aún se intenta callar, el desastre aberrante en que se convirtió, por ejemplo, el CENAME en la última década, ¿ya? Que era el servicio que debía proteger a los niños y cuya acción morbosa cruzó distintos gobiernos y hasta el día de hoy, por intereses políticos, ha blindado y ha protegido a responsables desde ministros de Estado de gobiernos de izquierda y de derecha hasta jueces del Poder Judicial. Esa ha sido la realidad. Por ejemplo, en 1990 el Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y a partir de entonces el Estado adquirió el compromiso de adoptar las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole que sean necesarias para propender a dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. No existe organización donde se han vulnerado más los derechos de los niños en Chile que el Senado. Esa es la realidad. Entonces, cuando se presenta esto en el 2015, en realidad se presenta en el gobierno de Michelle Bachelet y luego comienza a funcionar en el gobierno del señor Piñera. En ambos casos se siguió la misma línea de vulneración. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Defensoría de los Derechos de la Niñez. ¿Cuál es el objetivo de la Defensoría? Según el mismo órgano, es, comillas, dice, es, su objeto es la difusión, promoción y protección de los derechos del niño. ¿Qué derechos se protegen? Nuevamente, los de la sexualización. Ujú. Ayer murió una niña que su papá lo habían matado y ella había quedado herida, ¿ya? Y en Santiago con esta cosa de las bandas. La Defensoría de la Niñez no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera una declaración, ¿ya? Pero sí ha estado enfocada con toda su energía para promover la sexualización en el Congreso, ¿ya? ¿Qué pasa en nuestra región? En nuestra región vemos situaciones muy similares, denuncias constantes, pero que finalmente, aquí nosotros tenemos un parlamentario que se llama Stefan Schubert, que ha estado dando la pelea en el Congreso, que es cristiano evangélico, por cierto, para que se eliminen dos cuestiones. Uno, la cercenización de órganos sexuales a los pequeños
menores de 5 años, que lo siguen haciendo todavía en el gobierno, y otro para que los padres tengan la tutela sobre sus propios hijos. Y es una pelea que se está dando ahí en el Congreso. Esa es la realidad de lo que está pasando. ¿Ya? Ahora, vamos a la Biblia. ¿Qué pasaba en la Biblia con los niños? Porque estamos hablando todavía de los más indefensos, de los niños. ¿Cómo era antes? Ujú. ¿Saben ustedes que la palabra en hebreo en el Antiguo Testamento para un niño como tu hija, ¿ya? De 3 añitos, de 2 añitos, la palabra para niño o niña es la misma palabra, exactamente el mismo término que se usaba para un bebé que estaba en el vientre materno? No tenían otra palabra, era la misma. A los ojos de Dios no había diferencia. Ajá. Ahora, ¿cómo era antes en el mundo? En la época del Nuevo Testamento, ¿se protegían los derechos de los niños? Veamos. ¿Quién puede buscar, por favor, una Biblia? Si hay alguna Biblia por ahí. Mateo capítulo 18, versículos 3 al 6. ¿Qué es lo que dice ahí? Mateo 18, versículos 3 al 6. De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga pensar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y ese en el profundo del mar. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, las palabras aquí que usa en griego son claves. La palabra que se usa 2 veces es niños. En el griego es niñitos. Es la palabra paidías. De ahí viene pedagogía, paidos y todo lo demás. Pero la otra palabra, pequeñitos, que usa, es una palabra muy tierna en griego. Es micrón. Ajá. Esa es la palabra en griego. Pequeñito. Micrón. ¿Ya? Vamos a Lucas capítulo 9, porque veamos la ternura con que Jesús está tratando de estos chicos, de estos inocentes, ¿no? Lucas 9, versículo 46 al 48. ¿Qué es lo que dice allí Lucas? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Ujú. Y nuevamente los mismos términos, paidión, micrón. Ajá. Es interesantísimo cómo Jesús está usando las palabras para plantear los más desvalidos. Micrón es lo más pequeño, lo más desvalido, los desvalidos dentro de los desvalidos. Ajá. Paidón, que es la palabra que se traduce del hebreo hacia el griego, que es el mismo término que se podría usar para un niño en el vientre materno, como un niño que está jugando y caminando por todos lados. ¿Ya? Esa es la mirada de Dios frente a los niños. Y Lucas 22, 26, porque aquí usa 2 palabras, una es justamente paidón, pero hay otra palabra clave. Lucas 22, 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que invite como el que... Ujú. Neoteros es el joven y paideón es el pequeño. Ajá. Esos son los términos que está usando Jesús acá. ¿Ya? Ahora, ya se habrán dado cuenta de que esta noche vamos a hablar de los niños. Todos sabemos que Dios ama a los niños. De hecho, el trato tierno que aparece ahí es indiscutible. Y de manera particular Jesús pedía que le dejaran ir a Él, que no se lo impidieran. El aborto es impedirlo, el abuso es impedirlo, ¿ya? La manipulación es impedir.
porque le dejamos marcas a los niños. Se analiza la visión de Jesús sobre los niños en estos textos que nosotros hemos visto, Mateo 18, Lucas 9, Lucas 22. Jesús los usó como un ejemplo a los niños, usando no solamente los términos, sino también la forma en que los conjuga, porque los pone, digamos, como una inspiración. Ustedes deben ser como ellos. ¿Cómo son los niños? Porque lo que plantea Jesús en estas palabras es que los niños tienen tres características claves. De por sí son humildes, ya vamos a entrar a definir un poco esto, ¿no? Son pequeños y tienen confianza, en términos generales. Un niño normal, un niño que no ha sido abusado, que no ha sido manipulado. Un niño, cuando uno ve, por ejemplo, a la Emita, que de pronto llega, pasa corriendo y te abraza, a la Alice. Estamos viendo niños normales, ¿no es cierto? Que esa es la primera característica, no hay una desconfianza inicial, ajá. No hay una arrogancia, hay una dependencia y es sumamente natural. ¿Cuál es la exigencia número 17? La exigencia número 17 es humíllense en ingenuidad, servidumbre y confianza. ¿Cómo somos nosotros? ¿Recuerdan que habíamos preguntado? ¿Somos humildes y dispuestos al servicio de Dios y al prójimo, mayormente a los de la familia de la fe? ¿Estamos dispuestos a llevar la verdad de manera humilde, pero firme, basados en la verdad, en lo que creemos? Bueno, la clave aquí, la clave de la humildad, no se basa en reconocer que no merecemos nada bueno, porque esa fue la primera autodefinición que hicimos, ¿no es cierto? Yo no merezco nada bueno, está hablando del mérito, pero aquí la clave no es tanto eso, sino reconocer cómo se manifiesta la gracia inmerecida. O sea, no es que yo simplemente no merezca nada bueno, sino que Dios me da todo lo contrario a lo que merezco. Ajá. No es solo la manera en que el siervo dijo, recuerdan ustedes en Mateo 18, soy un siervo indigno, sino además lo que plantea, si no se vuelven como niños, dice Jesús, o cualquiera que se humille como un niño, los está poniendo, ¿no es cierto?, con sus características. En otras palabras, debemos humillarnos como un siervo indigno de servirle, pero también como un niño confiado de que Dios le está trayendo para servirle. Ajá. No es solamente una cuestión de que no me lo merezco, sino que además de eso, Dios me está dando todo lo contrario a lo que sí merezco. Lo voy a volver a repetir porque es un concepto clave que nosotros debemos entender en las exigencias de Jesús. Dios no solamente en términos de mérito, no me trata como merezco. O sea, no es solamente el hecho de que no me castiga, sino que me trata con todo lo contrario a lo que merezco. Yo merezco castigo y lo que hace es amarme. No solamente no me castiga, sino que va al otro extremo. Ajá. Dios es un extremista en este sentido, porque va al extremo de amarme y no simplemente de quitar su cara de mí y de ignorarme. Dios podría ignorarme, pero no lo hace. Como a un niño, ¿no es cierto?, que se acerca confiado al Padre, es el trato que Dios quiere tener con nosotros. Jesús, de hecho, llama a sus discípulos a ser como niños. ¿En qué? En humildad, entendiendo su realidad, la grandeza de Dios, pero su propia realidad, en dependencia y en confianza. Esta exigencia confronta el orgullo, la autosuficiencia y el deseo de grandeza. Ustedes van a ver que un niño pequeño, en general, no es un niño normal, me refiero orgulloso. Eso es parte de la socialización. Ujú. En términos generales, puede ser autodefensivo. Ujú. Se pone, digamos, el orgullo tiene que ver con el papá. Mi papá le pega a tu papá. Ese tipo de cosas, ¿no? O la autosuficiencia. Cuando
cuando está creciendo el niño empieza a decir yo solito, yo puedo, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que estira los brazos porque se da cuenta que no puede. Ajá. Y llora porque el papá o la mamá vengan a su rescate. Depende. Ujú. Y evidentemente no existe un deseo natural allí, natural que se va desarrollando para más adelante sí, pero en general no de grandeza. Ustedes ven a un bebé que no actúa de esa manera. Ajá. Ahora, ¿cuál es el contexto original? La comparación con un niño que enfatiza a Jesús tiene tres aspectos que ya hemos dicho. La humildad, o sea, sin poder ni reconocimiento en sí mismo, la pequeñez, o sea, la dependencia total de protección y de recursos que vengan de otros, en este caso sus padres, y la confianza, que es creer y descansar plenamente en quien le cuida. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no es cierto?, que los niños son capaces de tirarse con los ojos cerrados hacia atrás y sabe que su padre o su madre están ahí. Ajá. Confían plenamente. Vamos a cada uno de esos aspectos. En la época de Jesús, la palabra para humillar, tapeinos, significaba bajar, humillar, era como ponerse en el suelo, pero en el contexto de la gente que rodeaba a Jesús, eso no era una virtud. Jesús le está planteando como una virtud. No era humanamente una virtud. ¿Por qué? Porque significaba además aplastar, degradar a alguien. Porque en esa época los hombres humillaban o destrozaban a otros, los convertían en ejemplos de esclavos. Ajá. Y había esclavitud allí. Claro, con nosotros estamos tan absortos en nuestros derechos que se nos olvida que en realidad nosotros no deberíamos considerar frente a Dios ningún derecho. Algunas veces hasta les exigimos a Dios ciertos derechos porque estamos demasiado bombardeados con la idea de derechos. Esta exigencia no tenía nada de tierno, ni romántico, ni fácil. Cuando Jesús les dice a sus discípulos sean como niños, les está demandando algo que nadie querría hacer. Las personas no querían ser como niños, porque un niño tenía la equivalencia de un esclavo. De hecho, el niño tenía un paidós, alguien que lo cuidaba, y ese cuidador podía ser un esclavo. O sea, en ocasiones hasta el esclavo podía tener un estatus superior al niño. Hasta que no cumplía 12 años no tenía estatus, no tenía voz, no tenía nada, simplemente era un objeto. Esta exigencia, cuando Jesús les dice sean como niños, a nosotros se nos parece más tierna la exigencia, por las palabras que Jesús usa, porque las palabras que Jesús usa están orientadas, ¿no es cierto?, a reconocer quiénes son ellos, y él sí era tierno con los discípulos, perdón, con los niños, pero a los oídos de los discípulos sonaba fuerte, no sonaba como algo romántico, como algo fácil. ¿Quién querría ser como un niño? Para una persona mayor, una persona fuerte, una persona que estaba confiada en sí mismo, autosuficiente, una persona inteligente, una persona ingeniosa, una persona controladora, la exigencia de Jesús resultaba devastadora, todo lo contrario a cómo uno podía definir a un niño. Porque apunta directamente a su propio ser, les dice, debes morir a tu yo, debes dejar de ser lo que eres para ser nada, porque un niño es nada. Pero un niño es el que tiene el favor de Dios. Ajá. Al menos en esa época, los niños no eran un modelo a imitar. Y Jesús justamente los escoge intencionalmente por la baja posición social o por lo nulo que eran en la sociedad. A nadie se le habría ocurrido hablar en esa época de los derechos del niño. Por eso partí hablando de los derechos del niño que se han pervertido, pero partieron con la idea de los derechos del niño. En esa época los niños no tenían derechos, en lo absoluto. Entonces lo que Jesús les está diciendo es, renuncien a sus derechos. Ujú. Porque quien se niega a sí mismo es aceptado por Dios. Ujú. Jesús nos plantea que terminemos nuestro pololeo con el control, con el querer ser poderosos, con la posición social, con la autosuficiencia, con los derechos, con el control. Ajá. Dejemos de pololear con la idea de querer tener eso. Porque si quieres de verdad
si quieres de verdad ser alguien aceptado por Dios, entonces sé como un niño. O sea, la nada misma. Pero son justamente los que Dios ama. Ujú. Pequeños. Interesantemente Jesús describe el ideal de sus seguidores poniendo a un niño como un modelo, ¿no es cierto? Y describe a los creyentes como pequeños. Ahí cuando Jesús usa el término micrón, no solamente se está refiriendo a los niños, se está refiriendo a sus seguidores. Y sus seguidores son como niños, como pequeños, entonces aunque sean grandes van a ser mirados por Dios como pequeñitos, como micrón. Y describe a los pequeños como aquellos que creen. Los pequeños hace énfasis en que no son grandes a los ojos del mundo, no son fuertes, no son autosuficientes. De hecho, ni siquiera son objeto de votación, ¿no es cierto? No van a elegir presidente, no van a ser objeto de herencia. Hoy en día va a tener que tener un tutor, alguien que reciba una herencia, va a seguir siendo dependiente. En vez de eso, lo que los caracteriza, ¿qué es? Es que sean como ellos porque ellos creen en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, no confían en sí mismos, sino en Jesús. Y gran parte del problema es que nosotros muchas veces decimos que Dios es nuestro Padre, pero queremos creer en nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Por eso las preguntas al principio, ¿no? Que nos apuntaban a entender que en realidad dependemos de lo que Dios haga en nosotros, así como los niños. Ujú. Y en tercer lugar, esa confianza, porque el punto más importante de la comparación de Jesús entre sus discípulos y los niños y lo que está haciendo Jesús es comparar a los discípulos de él o a sus seguidores con los niños. Los niños pueden tener toda clase de efectos, pero en una familia normal y sana confían en que los papás se van a hacer cargo. ¿Se han preocupado, perdón, se han dado cuenta que los niños no están preocupados en términos generales, los pequeñitos, de qué van a comer mañana? Eso es un problema de los papás. No quedan sin dormir. Nosotros estamos sin dormir. Ellos saben que va a haber algo en el plato mañana, ajá, en términos generales. No pierden el sueño preocupándose de dónde saldrá el próximo plato de comida, ni se inquietan si se está nublando, si tienen a los papás cerca. Ajá. Qué tremenda ejemplo, ¿no? Allí. El niño es por la... Viven confiados. Viven confiados, sí, exacto. Es, el niño es por la posición que ocupa dependiente, humilde, vive confiado instintivamente, podríamos decir. Y eso es lo que al final de cuentas quiere Jesús de quienes creen en Él, que vivamos instintivamente confiados en Él. Él ya lo resolvió, no tengo idea. Ajá. De hecho, es más, Él sabe cómo voy a morir, yo no tengo ni la menor idea. Para ser honesto, no quiero saber, porque Él ya lo sabe. Me hace descansar en algo, en esto. Ellos son humildes y no tienen aires de grandeza. La grandeza, como decía, que resalta en los niños es la de sus padres. Mi papá le pega al tuyo, mi papá lo sabe todo. Y en ellos muchas veces tienen una fe ciega, ¿no es cierto? Papá, ¿cuántas clases de calamares hay en el mar? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. Pero los hijos se imaginan que uno lo sabe, porque los papás son héroes. Según las normas mundanas, son felices, no padecen ansiedad y confían en que se les va a proveer todo lo necesario, todo lo que ellos necesitan. Sus padres son lo que ellos quieren ser. Y lo que está diciendo Jesús es sean como los niños porque ellos creen en mí. O sea, repliquen, imiten la misma forma de relacionarse. Por cierto, los niños no reciben títulos honorarios. ¿Eh? El doctor honoris causa de una universidad, ni director vitalicio de ninguna organización. Los niños en general no escriben libros acerca de los logros que han tenido, ni los ponemos a cargo de nada. Pero ¿saben que los niños no se molestan por eso? En lo más mínimo. Se contentan con que sus padres tomen ese lugar. Ujú. Es complejo, ujú, pero no es lo que nosotros estamos reproduciendo. Recuerda lo que decíamos delante,
¿Cómo somos como cristianos? ¿Qué es lo que Jesús quisiera que fuéramos? Como niños. Hay en los niños una clave que es la dependencia. Claro, Jesús no nos llama a ser tan improductivos ni inmaduros como los niños. O sea, el objetivo de la comparación es otra. El objetivo es que dejemos de ansiar ser más fuertes por nuestras propias fuerzas, más inteligentes o más ricos que otros, que nuestro gozo no radique en la sensación de ser superiores, y cuando está presente en los niños es que nosotros realmente los estamos influyendo negativamente. Le decimos a los niños, tú eres mejor que el resto. ¿Sabes lo que estamos haciendo ahí? Estamos destruyendo su inocencia, haciéndolos competitivos muchas veces. El objetivo es que no envidiemos la ausencia de reconocimiento si el mundo no valora lo que Jesús nos llama a hacer o a valorar. No debemos inquietarnos porque nos crean humildes o incluso tontos según las normas del mundo. Al contrario, debemos creer en Jesús de la misma manera que un niño cree en Jesús. Debemos encontrar nuestra seguridad, nuestra razón de ser, nuestro gozo en Jesús y todo lo que nuestro Padre Celestial es para nosotros en Él. Jesús, por cierto, insisto, no promueve el que seamos irresponsables o inmaduros. Lo que promueve es una fe sin arrogancia en nosotros, una confianza sin ansiedad, un servicio sin esperar que sea retribuido. ¿Se han dado cuenta cuántas veces los niños nos ayudan a llevar el martillo por el solo placer de estar al lado de sus padres? Ujú. La verdadera grandeza está en depender de Dios, está en estar con Dios. Y eso es lo que está llamando a replicar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Y aquí quizás puedo molestar un poquitito con esta imagen, porque hubo una mujer nacida en el año 1910 en Albania, se llamaba Agnes Goncha Bohachu. Ella provenía de una familia bastante acomodada. Su papá había sido político y a los 18 años se hizo monja. Y desde ahí trató de servir a Dios por medio de las obras de caridad. Ella se fue a la India y vivió entre pobres, entre enfermos, entre moribundos. Mayormente vivió sirviendo a gente afectada por la lepra. Estuvo sirviendo 45 años allá. Y durante los últimos años de su vida luchó incansablemente contra el aborto. Quizás fue una de las defensoras más grandes que ha tenido la humanidad por por los pequeños más indefensos. Ella dijo, la mayor amenaza para la paz es el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten entre ellos? Y pese a que abandonó toda su comodidad, un mundo muy cómodo para vivir casi anónimamente sirviendo a las personas, saben que fue reconocida y premiada muchas veces. Incluso ella en el año 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue conocida como Sor Teresa de Calcuta. Eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque la Madre Teresa de Calcuta entregó su vida como una muestra de cómo la humildad verdadera lleva a servir a otros con gozo y con sacrificio, no como una carga, porque la humildad es la señal de verdadera grandeza. Sí, tuvo luchas interiores, luchas en que en momentos no sabía si ella era salva o no, pero como veíamos el domingo, posiblemente nosotros también. Puede, sí, puede que por haber sido una monja católica, el mundo evangélico no le dé mérito, pero debemos reconocer que su humildad, que su disposición de servicio al prójimo, la hizo ser reconocida como una de las grandes mujeres que ha tenido la humanidad. Y es interesante porque a través de ella muchas personas aprendieron a conocer a Cristo. Ujú. Porque ella nunca buscó reconocimiento para ella, sino para quien servía. Pero esto no solamente pasa en el mundo espiritual, en el mundo hasta del deporte, ¿no? Había un técnico, el técnico Solari del Real Madrid, no sé si ustedes se acuerdan, hace como 20 años atrás, Solari dijo en algún momento, la humildad es la virtud de los grandes. Ajá.
podríamos decir que quien conoce realmente su lugar en el universo, quién es Dios y quién es uno, no puede dejar de ser humilde. Eso es el don de la ubicuidad. Es como decirle a una persona, ubícate. Frente a Dios no eres nada. Ubícate. Quizás por eso Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado. Y el que se humilla va a ser enaltecido. Pensemos en los grandes. ¿Cómo son los grandes? Los grandes hombres y mujeres de Dios. He tenido la dicha de conocer a grandes hombres de Dios. Algunos vivos, otros han muerto. Todos los grandes los he podido reconocer porque han sido muy humildes, muy pequeños. Porque el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande, decía Jesús. Ahora, según lo estudiado, ¿qué es la pobreza de espíritu? Porque estamos apuntando a esto, a la pobreza de espíritu. La mayoría de las personas piensan que la pobreza es sinónimo de carencia, de necesidad, y por tanto de tristeza o de queja. Pero la Biblia no es así. Recuerda lo que decíamos hace un momento atrás, reconocemos que ante la grandeza de Dios, ante mi pequeñez, ante la santidad de Dios, ante mi podredumbre, lo que merezco es castigo y recibo todo lo que no corresponde a eso. Entonces, cuando entiendo mi pequeñez y dependencia, ¿cómo no voy a vivir con gozo? La pobreza de espíritu es reconocer la dependencia con gozo. Jesús hace el énfasis que la pobreza de espíritu, y por eso pone a los niños, ¿no? El niño dice, no sé nada y necesito todo. No soy autovalente. Y la confianza nos lleva a un espíritu y a una vida de servidumbre. Mira, no fueron pocas las veces que hubo discusión entre los discípulos sobre cuál de ellos era el mayor. De hecho, hasta sus familiares intervinieron. ¿Recuerdan a la mamá de los hijos de Zebedeo? Pero Jesús les responde con la misma exigencia. Deben ser servidores de todos, deben ser como los pequeños. Y lo ilustraba poniendo en medio de ellos a un niño. En otras palabras, si estás dispuesto a trabajar en un jardín infantil con alegría, porque no muchos lo quieren hacer, porque tienen que estar cuidando y limpiando mocos. Ujú. Pero lo hacen como para Dios. Y cuando muchas veces pasa esto en el culto, ujú, cuando estamos preocupados de lo que está pasando en el culto y algunos silenciosamente, y yo he visto muchas veces a la María Eugenia tratando de cuidar a los niños, ajá, es porque sirviendo de esa manera no solo aprendemos, sino que también lo hacemos en humildad, porque nadie te lo va a reconocer. Ujú. Y porque no se está haciendo para ser reconocido. Hace muchos años atrás, Estela y yo conocimos a un hombre, yo no sé si, amor, te acuerdas de él o no, se llama T.J. Late, un tipo grandote, un americano. Él vino una vez a Chile junto a su pastor y a la esposa de su pastor, era de una iglesia grande en Estados Unidos, vinieron a vernos y a una familia de misioneros de esa iglesia y a nosotros también, y en la sala, mientras estábamos comiendo, estaba lleno de niños. Y mientras estábamos los grandes comiendo, yo vi a TJ que en silencio se paró, tipo grandote, se puso en el suelo a jugar con los niños en el suelo. ¿Saben para qué? Para dejar que los grandes conversaran. Él se perdió la conversación de los grandes. Ajá. Dejó que los grandes conversaran para que no haya interrupción. Él empezó a jugar con los niños. Tiempo después supe que ese hombre que bajó al nivel de los niños era el principal donante de los gastos de ese viaje, pero incluso hacía poco tiempo que él había financiado durante 9 años un seminario rural en Chile. Él. Y nos visitó un par de veces para ir a iglesias mapuches, para conocer a los hermanos que estaban estudiando, y nadie sabía que él era el que estaba pagando todo. Y él, cuando la primera camada de los 3 años de los estudiantes terminó, él tomó un avión desde Estados Unidos y les trajo un regalo especial a cada uno de ellos, pagado por él. Él y su iglesia financiaron los primeros Nuevos Testamentos traducidos e impresos al mapudungún en Chile. Era una gran persona en todos los sentidos, pero para mí su grandeza radicaba en su disposición a servir a otros, anónimamente, humildemente. Esa humildad lo hacía grande.
pero él nunca buscó esa grandeza. Y Jesús había enseñado a sus discípulos ese principio. El que quiere ser mayor debe hacerse como el más pequeño. Pero la misma noche que fue entregado, ¿recuerdan? Horas antes de que Cristo fuera a la cruz, sus discípulos estaban discutiendo sobre cuál de ellos sería el mayor, a pesar de que se los había enseñado antes. Porque reconocer nuestra pequeñez y necesidad total de Dios es algo que debemos considerar de manera intencional, pero además como una exigencia, no como una propuesta, no como una sugerencia. Por eso esta es una exigencia, porque esta exigencia va a conducirnos al servicio y a la obediencia con gozo, no al deseo de tener poder y control o posesión, sino a eliminar esta disposición en nosotros, que es la más natural, porque somos todavía y tenemos esta naturaleza. Pero la pregunta entonces que nos debemos hacer es, ¿cómo sirvió Jesús? ¿Qué significa servicio, por tanto? Pero vamos a quedar hasta aquí porque todavía nos queda bastante y ya llevamos una hora. Ujú.